Ese que ustedes ven allí es el puente Bósforo y esto es el continente europeo y yo estoy ahorita en el continente asiático. Amigos, bienvenidos a una nueva aventura. Acabamos de aterrizar a Estambul, Turquía. Me voy a encontrar con un viejo amigo que va a ser nuestros ojos en esta hermosa ciudad. Ya yo he estado aquí anteriormente y de verdad que Estambul me encanta, su comida, su cultura, su gente, todo, su historia, todo. Entonces ahora acompáñenme a descubrir las maravillas de Estambul. Bueno, ya acabamos de salir y antes de salir vimos que había muchos fotógrafos. Entonces estamos esperando a Mert, la persona que nos va a buscar. Y viene un importante jugador de fútbol ahorita y todo el mundo les quiere dar la bienvenida ya. Entonces aquí estamos, vamos a ver. El que pase yo lo voy a grabar y después ustedes me dicen quién era, porque es un importante jugador de fútbol local de aquí. No sé, juega en otra selección. Mario Joao, un jugador de Portugal que va a comenzar a jugar en un equipo de Turquía, de aquí. Entonces, no, mientras esperábamos, nos pasó al lado y aquí se los muestro. Con ustedes, Joao, jugador del Portugal. Amigos, y nos encontramos con mi amigo Mert. Después de tanto tiempo sin vernos, ahora nos volvimos a encontrar. Vamos a ir al hotel y luego de allí nos vamos a cenar. Gracias, Mert. Thank you, Mert. De nada. Sí, buen español. Good Spanish. Lo primero que hicimos fue venir a comer algo, a cenar, y nos trajeron a uno de los sitios más famosos de kebab en Estambul. Este sitio fue reconocido y salió en el periódico del New York Times. Y aquí se los voy a mostrar y les voy a mostrar un poco de lo que es la fachada. Este lugar se la pasa súper ocupado, pero la comida es deliciosa. Te puedes comer un buen kebab y aquí se los muestro. El anuncio del New York Times. Look, this amazing people working. Look how the kebab is made. Mira cómo hacen los kebab. Lo cortan desde allá, comienzan a ponerlos en pincho y luego los ponen acá. Este es el mejor sitio de kebab. Thank you, guys. Thank you. Miren la cantidad de mesas que tienen aquí. Es comida callejera, pero es kebab, son pinchos. Todas estas mesas le pertenecen al restaurante y se la pasa totalmente full. Ahora Mert, mi amigo, él me va a decir cómo se pronuncia el restaurante. Mert, what is the correct pronunciation to the name of the restaurant? Şehzade Cağ Kebabı. Eso. Şehzade. Shehzade. Algunas de las cosas que pueden hacer en Estambul, Turquía, es comprar perfumes, pero no los perfumes originales, sino que ellos hacen y ellos les montan el perfume que ustedes quieren. Y son muy buenos. Aquí la gente local, la mayoría los compra, y a mí me recomendaron este sitio que queda cerca de la mezquita del Sultán Süleyman. Ok, amigos, seguimos recorriendo las calles de Estambul. Tenemos a my friend Mert. That you are the star. That's why we got Mert, and the new star is Berta. Hola. She speaks Spanish, eh? She's learning solo un poco, but she speaks Spanish, and her accent is very good. And of course, Emi behind me. Emi detrás de mí. So, nosotros cuatro ahora nos dirigimos a visitar y recorrer las calles de Estambul y vamos a comenzar con la mezquita del Sultán Süleyman. Acompáñenos a esta aventura. Amigos, y nos encontramos en la Basílica de Cistern. Y se podrán dar cuenta que muchos de los sitios que están arriba aún gotea agua. Creo que era un colector de agua. Y obviamente aquí la construcción son como acero, donde el agua puede filtrar y caer hacia abajo, formando estas mini lagunas dentro de toda la basílica.
Y a medida que vas caminando vas encontrando un poco de lo que es la historia de este sitio. Me doy cuenta que mucha gente arroja monedas de diferentes países aquí en el agua. Qué bonito, de verdad. Qué imponente arquitectura, qué imponente estructura. Todo para recolectar lo que era el agua en el periodo otomano. Era la única fuente de agua potable y por esto lo construyeron. Pero su verdadera historia es la siguiente. La mezquita Sulimani y túneles subterráneos. Construida entre 1550 y 1557 por el legendario arquitecto Mimar Sinan, esta mezquita fue encargada por el sultán Sulimán el Magnífico, uno de los más poderosos del Imperio Otomano. La Sulimani no es solo un lugar de culto, forma parte de un complejo que incluía hospitales, baños, escuelas y cocinas para los pobres. Bajo su cimiento hay una red de túneles subterráneos de origen bizantino y otomano. Aunque muchos están cerrados al público, se cree que servía para drenaje, transporte de agua o incluso para mover soldados de forma secreta. Todo un misterio bajo tierra. El Imperio Romano fue un imperio impactante. Déjenme contarle un poco de la historia del Imperio Otomano. ¿Quiénes fueron los otomanos? El Imperio Otomano fue una de las mayores potencias de la historia, con más de 600 años de dominio desde 1299 hasta 1922. Surgieron como una tribu turca en Anatolia, y tras conquistar Constantinopla en 1453, la convirtieron en su capital y en un símbolo del Islam. Su cultura mezclaba influencias turcas, árabes, persas y europeas. Fue un imperio multiétnico, tolerante con religiones como el cristianismo y el judaísmo, y dejó una huella profunda en arquitectura, arte y gastronomía. Estambul es su mejor legado posible. ¿Cuánto sale entrar a la basílica? 900 Turkish lira, que es un aproximado de $25. Una experiencia que no se la pueden perder. Y sigamos recorriendo. Y a continuación con ustedes la mezquita de Asofia. ¿Cuánto sale esta entrada para entrar a Sofía, la mezquita de Sofía, ver el museo, ver todo? Cuesta 1.800 liras, que equivale a $50 cada entrada. No era tan económico como creía. Con esto puedes entrar a la mezquita y luego también puedes ir al museo. La cosa es que para entrar tienes que comprar el velo, porque sin eso no puedes entrar. No puedes venir en short, está prohibido, o falda. Máximo respeto para entrar a las entidades religiosas en Turquía, como en muchos países musulmanes y también en varios países católicos. Para entrar a un sitio religioso tienes que ir cotadito, nada de escote, nada de los hombres en franelita, no, tenemos que ir respetados y tenemos que ir bien. Ustedes saben a qué me refiero. Si tienen la oportunidad, compren uno afuera, más bonito, porque este es prácticamente como un plastiquito. Sí. Y les sale más barato y más bonito y todo eso. Entonces ya saben, ¿cuánto cuesta entrar para Asofia? $50, 1.800 liras. Para entrar necesitas comprarte un velo como Emi. Ahorita cuesta €1 en la entrada y en el museo te van a dar unos audífonos. Nada más que decir, entremos de una vez. Emisita pa' verte. Aquí a continuación la entrada, claro, todos los sitios turísticos como la basílica, la mezquita, todo contiene centros y detectores de metales para poder identificar si llevas algún objeto cortopunzante o alguna electricidad. Ya ahora nos encontramos dentro de la mezquita de Santa Sofía. Este monumento religioso ha pasado mucho en la historia. Primero fue una iglesia cristiana, luego fue una mezquita musulmana, luego lo convirtieron en un museo y ahora hace no mucho lo volvieron a hacer como la mezquita de Santa Sofía. La historia de Santa Sofía con más detalle, aquí se las tengo. La actual mezquita Santa Sofía o Asofia, construida en 537 bajo el mandato del emperador bizantino Justiniano I, fue la iglesia más grande del mundo durante siglos. Con la llegada de los otomanos en 1453 fue convertida en mezquita. Los minaretes fueron añadidos y los mosaicos cristianos fueron cubiertos, pero no destruidos. Desde 2020 volvió a ser mezquita, aunque sigue abierta al público. Santa Sofía es el ejemplo más impresionante de cómo Bizancio y el Islam conviven bajo el mismo techo. Hola, mi chiquita, eso sí está bella en la vida, mira. Está molesta porque le vendieron un velo de plástico. Amor, póntelo. Yo quiero que no lo saque, no puede mostrar cabello aquí.
Amor, ponte el velo. Le vendieron un velo de plástico en €1 y ella estaba bastante ilusionada de comprarse un velo de seda bonito, así como en la novela del clon. Ella pensó que le iban a dar algo así y le dieron este trapo. Pero bueno, nada, ahorita mi amor, vamos y te compramos uno de seda para que lo exhibas por allí como toda una turca. Con ustedes la puerta de mármol con la que separaba la entrada al emperador, la entrada religiosa. Bueno, más de lo que les estoy diciendo, ¿se acuerdan que les decía que este templo religioso fue y pasó por muchas cosas en la historia, como por la conquista musulmana, pero que antes era una iglesia cristiana? Aquí pueden ver figuras cristianas y aquí pueden ver figuras musulmanas, islámicas. Una imagen cristiana, pero como ahora es una mezquita, lo tapan. Niño Jesús y la Virgen. Le pregunté a la guía turística de por qué en las paredes, en la parte de arriba, no tapan las imágenes religiosas cristianas, y es porque en esta parte es un área turística y está bien que la gente camine y que esté, pero en el área de abajo donde realmente rezan y hacen culto musulmán, se ve esa imagen religiosa, entonces decidieron taparla. Esa es la razón por la que tú vas caminando alrededor de toda la iglesia, vas a ver imágenes de ambas religiones, pero al momento de estar en el culto allá abajo es netamente musulmán islámico. Muy curioso. Más de lo que les estaba diciendo, esta área turística donde estamos todos, obviamente hay imágenes cristianas, no están tapadas, todo bien, pero allí en el centro, abajo, donde hacen culto musulmán islámico, y allí sí es verdad que no van a ver ninguna imagen. La única que había estaba como por esta altura y está tapada como con unas sábanas blancas. Y como necesitamos hacer una parada para almorzar, vinimos a un restaurante local que nos recomendó nuestro amigo Mert y su prima, y está a escasos kilómetros de la mezquita de Santa Sofía y se llama Kafta Sultan Ahmed. Yo se las recomiendo, ya yo he comido allí anteriormente. No es como que hacen comida solamente para turistas, sino que los locales vienen a comer para acá y se los recomiendo. Vayamos a ver. Mert, what was your expectation on this tour? What do you think? Your happiness, bro. Yeah. Oh my God, he's so You're sweet. glad. Thank you so much. And I will ask her en español. Sí. ¿Qué tal la estás pasando? Estoy muy bien. Anything you say in Spanish, I will edit it. Maravilloso. She said maravilloso, and she said so very good. Thank you. Hay mucho calor. Hay mucho calor. Learn Spanish, you should learn like very fast because your accent is very good. Say something in Spanish. No, I can't. I don't know nothing. She's happy because she just got her perfume and that's what cares. Anything else? And I'm happy because I got my narguile and we're happy. Podemos ver que el sistema de transporte en Turquía, por lo menos en Estambul, es muy efectivo. Tienen lo que llamamos streetcar o trenes de calle, como en muchos lados, muchos países. Esta ciudad cuenta con este sistema de transporte, el cual es muy bueno y ayuda a comunicar a los transeúntes a caminar o a transportarse en la ciudad. Este cementerio que ustedes van allí, aquí, señores, van a encontrar enterrados a los otomanes de la época, los emperadores otomanes que estuvieron conquistando en la época. O sea, tiene mucha historia. Y hay muchos sitios que van a conseguir como este, que por 7 euros te toman una foto. Por 7 euros te toman una foto adentro con temática. Y adivinen quién fue a fumarse un narguile. Y se quemó su camisa con los carbones del narguile en pleno Estambul. Ah, eso no le pasa a cualquiera, pero a mí sí. Me quemé la camisa porque pusieron los carbones sobre lo que era el narguile y con la brisa, poco de la ceniza me cayó en la camisa y adivinen, se me quemó y todavía me falta recorrido. Sigamos. Bueno, qué difícil debe ser manejar en Estambul.
Miren, por ejemplo, este taxista recogiendo su pasajero, la cola que tiene detrás y nadie le presta atención. En mitad de la calle como que si nada hubiese pasado. Ni siquiera está recogiendo pasajeros, está comprando algo. Así son los estacionamientos aquí, se llaman Auto Park. Nuestro amigo Mert tiene su carro estacionado allí, entonces vamos. Un aproximado para que sepan cuánto tienen que pagar en estacionamiento. Nosotros llegamos aquí a las 11 de la mañana, son las 7:30 y se canceló 380 liras, que es un aproximado de $11. Forum Estambul, el centro comercial de Estambul, valga la redundancia, los he traído para mostrarles un poco cómo son los negocios, qué venden, cuánto lo venden, qué hacen, qué tan grandes son los locales. Y bueno, nada, vamos a ir caminando y les vamos a ir mostrando. ¿Ustedes se acuerdan la cara que yo tenía esta mañana? Bueno, esa cara quedó en el pasado porque esta es la cara de una persona cansada y como que tiene ganas de enfermarse. Pero bueno, nada, vamos a aguantar porque ahora que queda viaje, ¿no? A lo mejor ustedes viendo este video van a reconocer varias marcas que yo no conozco. Así que yo, por ejemplo, les voy diciendo las que yo sí conozco, como esta de Samsonite. Y así vamos. Entramos a una tienda de ropa que es algo parecido a H&M, a Marshall, algo así. Vamos a buscar a Amy para ver, ya que ella está caminando por la tienda, para ver que ella vio si es económico, como la gente dice que Estambul es económico. Encontramos a Amy. Vamos a ver, miren todo lo que tiene en la mano. Todo vale que sí 20 euros. 20 euros los pantalones en el centro comercial y no son feos. Bueno, no sé, tendría que probarlo para ver qué tal. ¿Qué? Comparado con Canadá, con Venezuela, Sí, está a buen precio. ¿está a buen precio? Bueno, ahí lo tiene. Vaya a probárselo pues. Le esperamos. Bueno, ahora mi cielo aquí nadie la saca de este centro comercial. ¿Cuánto sale? 13 euros. 13 euros el pantalón. 13. 13, no 13 euros, no, 13. 1,13. O sea, como $12, $15 un pantalón jean. Amigos, otro día más en Estambul. Vinimos a desayunar a un restaurante que tiene la vista hacia el Bósforo. El Bósforo, el puente del Bósforo, es el puente que conecta el continente asiático con el continente europeo. Si bien saben, geográficamente Turquía se ubica entre dos continentes. Ese que ustedes ven allí es el puente Bósforo y esto es el continente europeo y yo estoy ahorita en el continente asiático, todos conectados en un solo país y por medio de un puente. Claro, hay varios puentes que hacen conexión, incluso hay un túnel, no sé si tenga la oportunidad de pasar por el túnel, pero hay un túnel que pasa por debajo del agua y conecta a ambos continentes. Un túnel con una autopista, no es exactamente debajo del puente, pero sí los hay. Y también hay ferries que te dan el recorrido y te pasan de aquí para allá para la gente turística, pero eso es el puente del Bósforo. Se los presento y después dicen que no les muestro cosas buenas. Miren, todo eso es el continente europeo y yo ahora mismo me encuentro en el asiático. Mi amigo me estaba diciendo que cada vez que alguien pasa de un lado a otro pagan $1 aproximadamente. O sea, hay unas cámaras que cada vez que vas a pasar de un continente a otro te toman una foto y te mandan un recibo para tu casa y es un aproximado de $1. Así que también para que sepan. Amigos, vamos a mostrarles que vamos a desayunar. Un desayuno árabe un desayuno turco, perdón, consiste en que te sirven varias cositas en la mesa y tú vas picando y comiendo de todo. Entonces aquí ya se lo vamos a mostrar. Amigos, esa fortaleza que ustedes ven aquí fue construida en el periodo otomán, construida como fortaleza para cuidarse de los bizantinos y comenzar a atacar y resguardarse. O sea, lo primero que ellos hicieron fue crear esta fortaleza para después comenzar a invadir y a sacar a los bizantinos. Puente del Bósforo. Inaugurado en 1973, el primer puente del Bósforo conecta los continentes de Europa y Asia. Mide más de 1500 metros y fue un logro de la ingeniería moderna para Turquía. Antes del puente, cruzar el estrecho solo era posible en barco. Hoy, miles de vehículos lo cruzan a diario. Estambul es la única ciudad del mundo que literalmente vive entre dos continentes, y este puente simboliza esa unión cultural y geográfica. Y esto, señores, es un desayuno turco, donde te sirven de todo un poquito y tú te vas sirviendo en tu plato y vas comiendo. Obviamente con sus respectivos chai tea, con vista hacia el puente.
Y claro, y por supuesto en su visita Emi en Estambul no pudo dejar de hacerse sus tratamientos de belleza. Después de esto, Emi nos va a contar qué tal su experiencia y obviamente la doctora no habla inglés, pero Mert, ¿verdad? Will help us. Nos van a ayudar con eso. Ok, Emi, ahora que saliste de la doctora, explícanos qué tratamiento te hizo, si estás satisfecha con el tratamiento y si te gustó y lo recomiendas. Háblame también un poco del costo, si gustas. Ok, me aplicaron algo que se llama láser MD. Prácticamente trata como de hidratar la piel, que tu piel quedará más suave, ayuda con las manchitas y con las arruguitas. Yo no es que tenga mucha arruga, pero me lo quise aplicar porque me habían salido como unos puntitos de grasa aquí y eso me ayudaba a quitarlo. La experiencia fue el proceso, me aplicaron anestesia en mi rostro y luego empezaron a aplicar el láser, que la verdad era mi primera vez con tratamiento de láser, y sí duele, arde, ahorita siento que mi piel está súper quemada, me arde muchísimo, pero dicen que en pocos días mi piel se verá muchísimo mejor y bueno, esperemos con eso. Me mandaron, no me puedo lavar mi piel, no me puedo ni siquiera echar agua, si me voy a bañarme tengo que hacer de aquí para abajo por 24 horas. Y lo que me aplicaron fue 175 euros, como en dólares serían como 180 euros más o menos, dólares. Entonces, bueno, eso era. Así que vamos a esperar los resultados dentro de pocos días, hay que tener paciencia a ver si fue algo bien o si la doctora no es buena. Estamos caminando por Rumeli Street. Rumeli Street. ¿Ah? Nişantaşı. Rumeli Street, what? This area name is Nişantaşı. Estamos caminando por Nishanta-Singh. Nişantaşı. Estamos caminando por Nişantaşı. Nishanta-Singh, lo que oyeron. Esta área aquí es muy común caminar y encontrarse artistas como actores o políticos o influencers o youtubers. Por eso es que nosotros vinimos para acá, porque como somos youtubers, estamos caminando para acá. No, pero mentira, aquí ustedes caminan y esta área venden ropa para ropa fina, pues, y los lugares, no es el mejor sitio para venir a comprar porque la ropa que venden por aquí es un poco costosa y son tiendas, las tiendas. Entonces aquí es muy común caminar. De hecho, ahorita estábamos sentados tomándonos un café y vimos que pasó, yo no la conozco, pero pasó una influencer que era una médico o algo así y mis amigos de aquí la reconocieron. Pero bueno, ya déjenme mostrarle un poco de qué se tratan estas tiendas. Amigos, hago una pausa en este video para recordarles suscribirse y activar la campanita para así seguir creciendo y seguir creando contenido como este. Continuemos. Esto que ven ahí, como lo ven así esa batica, 200 euros por el pecho. Niñito fino, ve. Pero niñitos elegantes, no niñitos chicos como nosotros, no. Pero niñitos eleganticos. Sandalia, 300 dólares. ¿Por qué? Porque estás en la calle de luxury. Estás en la calle finura. Van. Un velito, 400 por ese pecho. ¿Ves? Puro niñitos finos, ¿ves? No como nosotros. Pero eso sí, el tráfico, donde quiera que vayas, en Estambul es una demencia, es la locura, de verdad. Los motorizados, mira la gente aquí cómo se hacen tratamientos de cabeza. Ahorita el señor habla español. ¿Sabían que la gente viene acá a hacerse muchos trasplantes de cabello? Es muy común. Vamos a ver cuántas personas lo vamos a conseguir con trasplantes de cabello que se vinieron a hacer el tratamiento aquí, porque Estambul, Turquía como tal, es súper conocida para hacerse estos tratamientos. Bueno, esto también es parte de la gira, un breve receso antes de viajar. Hay que lavar la ropa antes de continuar. Y obviamente mientras estás en Estambul no puede faltar que camines por las calles de Taksim. Aquí encontrarás una variedad de locales, de negocios, de restaurantes, de personas caminando, de ofertas. Y si te quieres fumar un buen narguilé, aquí es el sitio también. Boulevard Taksim. La avenida Istiklal y la plaza Taksim son el corazón moderno y secular de Estambul. Aquí confluyen cafés, librerías, tiendas, tranvías antiguos y vida cultural. Taksim ha sido escenario de protestas históricas, como la del Parque Gezi en 2013. Es el lugar donde los jóvenes se expresan, artistas exponen y la modernidad turca respira. Si Santa Sofía es la historia,
Taksim es el presente. Uno de los lugares más conocidos para los dulces turcos es Hafiz Mustafa Dulcería. Este local abrió sus puertas en 1864 y ahora cuenta con una variedad de franquicias a lo largo de Estambul y de Turquía. Y aquí más o menos algunos de los dulces que venden. Déjenme entrar y mostrarles un poco. Y obviamente todos ellos cuentan con su todos ellos cuentan con su uniforme y todos ellos son espléndidos con su uniforme Hafiz Mustafa, abierto desde 1864 y un poco más de lo que es. Miren esto. Desde maquillaje hasta ropa, a restaurantes, tienen Sephora, tienen todo lo que van a buscar, hasta los vendedores ambulantes, y van a encontrar la gente metiéndose como este señor. Vendedores ambulantes, restaurantes promocionados entre sus calles, lo vas a conseguir aquí, lo que es Taksim. Siempre su decoración es maravillosa, podrás encontrar un poco, creo que son hoteles, lo que hay aquí arriba. La popular Nike, tiene 4 pisos. Y dirán, Summer, pero ¿cómo hacen? Lo que pasa es que esta gente o los restaurantes, tienen un pequeño espacio, pero su espacio va hacia arriba. O sea, por ejemplo, Hafiz Mustafa son 4 pisos. Este restaurante que les voy a mostrar, que también es dulce, tiene arriba la área donde se sientan. Entonces, todo el mundo tiene su espacio abajo y su área para sentarse arriba. Este, por ejemplo, este negocio de ropa tiene 2 pisos y todo lo que vas a conseguir, al menos la mayoría, es así. Y estos son los icónicos trenes de calle que vas a conseguir en el medio de Estambul. Se llaman streetcar y pasan por Taksim. Y claro, si te metes en las calles de Taksim y te metes por sus intersecciones y te pierdes un poco, conseguirás obviamente mejores precios, mejor sabor. La verdad no lo sé, pero si quieres algo más tranquilo, yo te recomiendo que te metas por acá. Te sientes, por ejemplo, allá hay un sitio donde puedes rentar un narguile, te puedes sentar. Si te vas hacia atrás, la verdad lo dudo mucho. Miren, por ejemplo, cómo está esto. Este es un sitio que puedes fácilmente quedarte allí tranquilo, nadie te va a molestar. Y amigos, hasta aquí llega la primera parte de nuestro paseo por Estambul. Muy pronto les estaré subiendo la segunda parte, así que si te gustó este video no olvides suscribirte, activar la campanita y compartirlos con tus amigos para que no se pierdan lo que se viene. Nos vemos en la segunda parte. Señores, y en las calles de Estambul siempre van a conseguir a los mishus. Hola gatito, ¿cómo estás? Estos gatos son icónicos y sagrados para la gente de Estambul y jamás deberías de hacerle daño o maltratarlos en general en cualquier parte del mundo, pero para acá, para la gente de Turquía, estos felinos son muy queridos entre las calles.